Rial explotó contra el gobierno de Milei. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Bien, bien. No, yo tengo esa visión que los tragos amargos el propio oficialismo debería haberlo hecho rápido. Claro. Es un concepto que utilicé en la 125 cuando sabía que perdíamos. Había que dejar de dilatar la cuestión, el número estaba puesto, y hay un conjunto de situaciones que han ocurrido previamente. La falta para mí de inteligencia del Poder Ejecutivo de instalar vetos que tienen un profundo contenido humano. Son temas que cruzan transversalmente a la sociedad en términos de la historia personal de cada uno, de lo que significa la universidad, de lo que significa el Hospital Garrahan, como faro no solamente de los argentinos. Yo he sido intendente de un pueblo de la Patagonia y en muchas ocasiones me tocó hablar con las autoridades del Garrahan para derivar un chico para que lo atendieran. Claro. ¿Qué quiero decirte? El Garrahan tiene una simbología y los símbolos muchas veces hay que respetarlos. Me parece que es un error como haber vetado también el ATN, que no era un costo fiscal, y lo que es más error todavía, Jorge, es la reacción del gobierno. Hoy lo vemos al ministro Caputo, que está en un plano de provocador, nunca tuvo esa actitud, me parece que es totalmente irrazonable, la agresión al Congreso nuevamente, cuando en realidad el gobierno debería ver cómo replantea la gestión política, cómo se sienta a dialogar, cómo avanza en acuerdos para tratar la ley de presupuesto, que sería un dato altamente positivo. Acá yo escucho colegas tuyos y algunos economistas de estos liberales ortodoxos, que la verdad me dan mucha lástima porque no entienden nada. Cuando dicen, no, bueno, este congreso de gastadores seriales, degenerados, bueno, a ver, no hubo presupuesto nacional durante 3 años consecutivos, el último año de Alberto Fernández y 2 años del señor Milei. Esta iba a ser la tercera vez. Bueno, hubo una reacción, mandó el presupuesto, vamos a ver cómo lo analizamos, cómo lo tratamos, pero para eso se requieren siempre acuerdos, construcciones de diálogo, razonabilidad, respeto por el otro, construir un camino común para el país, en función de los intereses, privilegiar las zonas más débiles, más frágiles de la sociedad, tener empatía con esos sectores que están mal, ver que los jubilados y los empleados públicos han sido demolidos en su salario y que los sindicalistas los entregaron. A ver, Jorge, firman convenios por el 1% y no dicen nada. Entonces, y los sectores industriales recién ahora reaccionan frente al avance chino demoledor en la Argentina que destruye todo. El mundo de las plataformas reemplaza la industria y el comercio. Es un mundo de consumidores que van a consumir hasta que tengan plata. Cuando se queden sin trabajo no van a poder comprar ni en Yen, ni en Mercado Libre, ni en ningún lado. Es el mundo que viene en una crisis profunda donde el trabajo va a ser el elemento central que va a faltar. Lo que digo, empieza a haber un conjunto de temas que el gobierno debería mirar con más inteligencia y dejar de lado a los bravucones estos que permanentemente agreden, como lo hizo Caputo, calificándonos de destituyentes, qué sé yo, toda una cosa que no es real, que en realidad a veces el gobierno también busca su propio destino de conflicto, porque son daños autoinfligidos, daños que se produce a sí mismo, y bueno, todo ocurre porque si vos sembrás vientos, muy probablemente recojas tempestades. Sí. Ahora, Miguel recién hablaba, hay que replantear la situación política, que es lo que uno, incluso sin estar en política, es lo que imagina. ¿Lo ves a este gobierno con esa capacidad? Bueno, debería cambiar. Toda persona puede cambiar. Sí, sí. Vos podés tener una lógica, pero cuando esa lógica te lleva a esquemas autodestructivos, te lleva al fracaso, es indudable que tenés que producir alguna reacción. El gobierno empezó el primer año con lo que tuvieron todos los gobiernos, Jorge.
Todos los gobiernos tuvieron delegación de facultades limitadas, todos los gobiernos tuvieron emergencia, todos los gobiernos tuvieron una norma que les permitió funcionar, pero luego abusó también de eso, tuvo actitudes discrecionales, tuvo actitudes de agresión, de ofensa, de agravio. Por lo tanto, bueno, indudablemente que hoy está pasando esto, pero creo que todavía está a tiempo. Creo que tiene que ampliar el diálogo con todos los sectores, con los gobernadores, con los sectores opositores. Me parece que es imprescindible. Hay algunos datos en el presupuesto que ya son de por sí complejos, que me parece que va a haber que analizar en la comisión seriamente. El gobierno prevé un dólar de 1.421 para el año 2026. Bueno, ya está estamos viendo que el dólar ya está superando casi el techo de la banda y está arriba de casi 1.490. Sí, está en eso. ¿Qué quiero decir? Te prevé una inflación del 10 puntos. Y el propio Banco Central, habría que decirle al señor Bausile que no sea tan torpe. Vos sabés que el Banco Central publica todos los meses, publica lo que se llama un Rendel, que es las previsiones matemáticas, contables, económicas, de a cuánto va a estar el dólar el año que viene, cuánto va a haber de inflación. Bueno, el Banco Central, el día de ayer, altera y lesiona fuertemente todos los porcentajes y valores que puso el propio presidente en el propio presupuesto. El Banco Central habla de un dólar de 1.617. El ROFE de Rosario, que es el principal centro agroexportador de intercambio comercial de Argentina, te dice que para noviembre del año que viene va a haber un dólar de 1.900. Nadie quiere hacer acá, digamos, escenarios dramáticos, pero me parece que el debate del presupuesto, donde también es importante definir las prioridades, si nosotros hubiéramos discutido el presupuesto en el 2024 y también en el 24 para 25, podríamos haber determinado qué temas requería la universidad, qué recursos requería la universidad, qué recursos requería el sector de la salud. Podríamos haberlo trabajado, podríamos haber acordado por dónde pasaba a lo mejor la necesidad de buscar un ajuste en algunos sectores del Estado. Bueno, vos tenés el plano y el rumbo para poder discutir. Acá hubo un componente de discrecionalidad y así como a algunas áreas se le dio aumentos, como por ejemplo en el área del gobierno, la Secretaría General o la propia Secretaría de Inteligencia, que yo creo que necesita recursos. Sí. No creo que un país no pueda tener Secretaría de Inteligencia, pero así como hubo ese tipo de aumentos, que también fueron discrecionales, bueno, el tema es que se podría haber discutido en las prioridades que tiene el país y la gente en la ley de presupuesto respectiva. Entonces, vos tenés que escuchar todas las mañanas que provocamos daños, que de dónde la van a sacar. Bueno, la discusión se da en la ley principal, que es la ley de presupuesto. Ahora, Miguel, y es verdad, y recién lo decías, que todo el tiempo acusan al Congreso, bueno, a todo, aparte del periodismo, todo de golpista, y algunos hasta ven fantasmas, dicen el fantasma del juicio político se está armando, hasta algunos te nombraban a vos como posible pieza de cambio en todo esto. ¿Qué pasa cuando escuchás eso? ¿Qué está pasando? Yo siempre tuve, Jorge, una visión institucionalista. También viví procesos de crisis como fue el de la Rúa, que se tuvo que ir. Lo que digo es que el gobierno tiene todavía hoy todas las herramientas como para producir un cambio de actitud, un cambio de relacionamiento con la oposición, con los sectores que tuvimos siempre una visión más razonable, más amiable, de diálogo positivo, de pensar en el país. Creo que todavía está a tiempo, por supuesto. Y yo nunca pienso, yo pienso que los gobiernos tienen que empezar y terminar claro, por la voluntad de la gente, no tengo una mirada de ruptura. No, y eso está claro, pero es el fantasma que ellos incluso agitan, ¿no? Como para victimizarse. También los peronistas, ¿qué hace Miguel? Fíjate el tuit de Caputo. Sí, lo vi.
Caputo tiene que venir al Congreso a explicar la ley de presupuesto. No es tolerable que este año no venga. No, bueno, no te va. No es tolerable que este año no venga. Tiene que venir el señor Bausili también. Hay algunas preguntas que tienen que responder. Es importante saber qué se ha hecho con la base que teníamos de oro en la Argentina. Bueno, hay temas que son importantes y que el ministro tiene que venir a explicar. Tiene que ir Tiene también. que venir a explicar cuál es el rumbo, cómo va a venir, qué pasa con la inestabilidad, la pérdida de confianza en los mercados. Otros temas, tiene que venir también el canciller al Congreso. Karina también. Es muy importante saber qué está pasando en la relación con Estados Unidos. Miguel, Karina también tiene que ir a responder sobre el tema de las coimas y todo. Tiene Libra y tiene coimas. Los dos. Bueno, ha habido una decisión dentro del marco de la comisión de citación. Así que no estoy en la comisión, pero todas las personas que son citadas tienen el deber de venir. Sí, claro. Miguel, te agradezco como siempre la charla, siempre es muy bueno charlar con vos, sos uno de los tipos con más experiencia y repito, se notó al principio que te dabas cuenta, que después de Loredo lo dijo de manera más cruda, ¿no? Se notaba la derrota ayer muy temprano, ¿no, Miguel? Teníamos el número, Jorge. Claro. En la Cámara de Diputados, que es una Cámara numerosa y tumultuosa, también hay que saber contar, hay que saber algo de matemáticas. Sí, exactamente. Bueno, parece que tampoco esto. Miguel, abrazo enorme. Un abrazo, Jorgito. Gracias. Miguel Ángel Pichetto, charlando con nosotros, pero es verdad, él fue el que arrancó cuando al toque. Al toque, el primero que planteó un privilegio, ¿te acordás que? Sí. Y en ese planteo, Pichetto lo que deslizó es, o esto lo definimos rápido y sin debate, y obligó a llamar a Martín Menem, a los presidentes de bloque, y finalmente hicieron un debate acotado y se votó por separado. Después vino el discurso de Loredo, pocas veces vi. Ya voy con la noticia, aguantame un cacho. ¿Sí? Me gusta terminar los conceptos, si no, es un quilombo esto. Después no puedo retomar lo otro. Discúlpenme, pero bueno, aguanten un cachito. Y después vino el discurso de Loredo, absolutamente derrotado. Yo pocas veces vi a alguien tirando la toalla de la manera que la tiró de Loredo. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.